de nuevo. La neuroplasticidad es una palabra muy común para las personas que hemos tenido una EBC. ¿Pero qué es exactamente? Para eso he solicitado la ayuda de un experto que nos va a explicar este término. Su carrera profesional es muy larga, por eso la resumo en estas palabras. Es médico internista, neurólogo, terapista endovascular, es coordinador de apoyo a la gestión en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. También trata enfermedades como la epilepsia, el Parkinson, migrañas, esclerosis múltiple, demencias, EBCs. Agradezco mucho el tiempo que nos va a dedicar hoy para explicarnos este tema. Muchas gracias, doctor Alonso Gutiérrez Romero. Un Y gusto. las preguntas que le voy a hacer vienen de personas que han tenido una EBC. Entonces, la primera que tengo es, ¿qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es, de explicado en términos muy sencillos, es la forma en la que el cerebro crea nuevas vías para hacer funciones que ya tenía. Cuando hay una enfermedad vascular cerebral, cuando hay un EBC, cuando hay un infarto, se lesionan, se rompen áreas del cerebro y el cerebro es como un sistema de cableado muy importante. Entonces, al romperse esas áreas del cerebro, se pierden funciones. Alrededor de la cicatriz que ocasiona esta lesión isquémica, se vuelven a formar nuevas neuronas que hacían las veces o hacían las mismas cosas que las áreas que se rompen. Entonces, eso es la neuroplasticidad, el crecimiento de los axones para hacer las mismas acciones que hacían antes los axones que se murieron. ¿Y para qué sirve esta neuroplasticidad? Es un mecanismo del cerebro, insisto, para volver a formar las funciones que pierde. Evidentemente, como hay una cicatriz, no se logra al 100% restablecer las funciones que tenía previamente, pero esa es la finalidad de la neuroplasticidad, es una reacción que tiene el cerebro a nivel genético y epigenético para remodelar y restaurar las funciones perdidas. ¿Y dónde sucede esta neuroplasticidad? La neuroplasticidad sucede a nivel alrededor de la cicatriz glial que ocasiona el infarto. Y si nos vamos mucho más molecular, sucede a nivel del DNA, de enzimas que se llaman DNA metiltransferasa, sucede a nivel del microRNA, sucede a nivel de las histonas, sucede a nivel del núcleo dentado, del hipocampo, de la corteza prefrontal. Es donde sucede en términos generales, ¿no? ¿Y quiénes tienen más probabilidad de tener esta neuroplasticidad? Porque de las personas que hemos tenido un EBC, algunos son jóvenes, otros son más grandes. ¿Qué probabilidad tienen estas personas de tener neuroplasticidad? O por ejemplo, si te dio en el lado derecho del cerebro o en el lado izquierdo tu EBC, entonces es la misma probabilidad de que tengas neuroplasticidad. Sí, la reacción del cerebro es la misma, sea derecho, sea izquierdo, seas una persona joven o una persona mayor. Evidentemente, entre más joven es la persona, mayor tiempo tienes para hacer plasticidad neuronal y mayor va a ser la recuperación. Cuando es una persona mayor, disminuye esa carga celular, la carga axonal para hacer esta plasticidad, pero en realidad es indistinto, no es que tengan mayor o menor probabilidad, simplemente la edad es un factor de riesgo para tener una mejor o peor rehabilitación. Doctor, ¿y cómo se estimula la neuroplasticidad? Con rehabilitación física, con estimulación del lenguaje, con procesos neuronales que modifiquen o que, no que modifiquen, sino que estimulen la memoria, con rehabilitación física que estimule las acciones que no puede hacer ahora, si está parético, si tiene algún tipo de afasia y demás, haciendo o repitiendo ese tipo de funciones, es como va a lograr restablecer o facilitar la nueva formación neuronal. ¿Qué papel juega la neuroplasticidad
en la recuperación de una persona que tuvo un EBC? Pues en realidad es todo, ¿no? O sea, la neuroplasticidad por medio de la rehabilitación física, por la neurorehabilitación, rehabilitación del lenguaje, etcétera, es lo que le permite al paciente restablecer algún tipo de funciones y tener mejor recuperación, ¿no? Mover mejor el cuerpo, mover mejor el lado que estaba con paresia hemicorporal, recuperar un poco el lenguaje, ya sea la emisión o el entendimiento. Es a través de la neuroplasticidad, de esta creación de los axones y de esta ramificación dendrítica es como se produce. Esta pregunta se ha repetido mucho en las personas de mi comunidad, que es cuando se pierde una parte del cerebro, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse esa persona? Es muy variable porque depende de la extensión de la lesión, ¿no? Y depende también, ahí sí depende un poco si es del lado dominante o del lado no dominante, o del hemisferio dominante o no dominante, porque cuando es del hemisferio dominante, disminuye la capacidad para entender órdenes. Y si disminuye la capacidad para entender órdenes, es mucho más difícil la recuperación. Pero en realidad nosotros podemos pensar que se va a restablecer toda la capacidad en los siguientes 90 días. 90 días después de haber sufrido el evento, ya sea traumatismo craneoencefálico o un EBC, es cuando se va a restablecer, es cuando se va a empezar a restablecer las funciones. Pero lo vemos nosotros que pacientes siguen recuperando ciertas cosas hasta después de un año, pero los primeros 90 días son los más importantes. Pero después de varios años se pueden recuperar algo. Cada vez menos. Después de los 90 días va disminuyendo la probabilidad de recuperación y de recuperación y aparte de restablecimiento de las funciones. Otra pregunta es, ¿en algún momento se termina esta neuroplasticidad? Sí, en el momento en el que ya se forman, en el momento en que se liberan las proteínas alrededor del tejido cicatricial, y se producen todas las moléculas para la nueva formación de axones, eso tiene un periodo de tiempo determinado, que no es un número arbitrario, no es un número establecido exacto, no son 3 días, sino es un periodo de tiempo, es un lapso de tiempo y una vez que termina de hacer esas funciones y restablece las funciones que se perdieron, se termina la neuroplasticidad. No es que se siga reproduciendo, ¿no? Sino haría tumores. El crecimiento anómalo celular ocasionaría tumores. Y una última pregunta, ¿cómo influye ser positivo en la neuroplasticidad? En realidad creo que influye un poco más en la rehabilitación, o sea, a medida que tiene mejor estado de ánimo y que es más positiva la persona para lograr el restablecimiento de los axones, de las neuronas, va a mejorar la rehabilitación y la rehabilitación, por ende, va a hacer mayor plasticidad, ¿no? Pero es como una cadena. Al mejorar el estado de ánimo, al ser positivo, se genera mayor apego a la neurorehabilitación y esto de la neurorehabilitación va a ocasionar a su vez neuroplasticidad. Doctor, ¿algún aviso que tenga para las personas de esta comunidad? Pues nada, ¿no? Que si ya tuvieron la mala fortuna de tener una enfermedad vascular cerebral, un evento isquémico, pues continúen con la rehabilitación constantemente, que la pueden hacer ellos en casa, que se van a ir restableciendo algunas de las funciones y que acudan constantemente al médico, sobre todo a la gente que ayuda con su rehabilitación, para que puedan regresar a su vida lo más normal que la tenían. Gracias. Y si queremos alguna consulta con usted, ¿dónde podemos contactarlo? Con mucho gusto. Mire, yo estoy en Médica Sur, en la Ciudad de Ajá, México, en la Torre 2, en el consultorio 820. sí, Entonces, ahí con mucho gusto le puedo dar el teléfono, es 55 80 97 37 29. Con mucho gusto podemos ayudarles. ok. Pues muchas gracias por su tiempo y esperamos que seguir en contacto con usted. Muchas Muchísimas gracias. gracias a usted. Hasta luego. Gracias.